En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Padre, le damos gracias por ser nuestro Dios. Le agradecemos, Señor, la oportunidad que nos da, Señor amado, de acercarnos a su persona, Padre, a través del sacrificio de Cristo nuestro Señor. Gracias por limpiarnos con su sangre, por limpiar todo pecado en nuestras vidas y permitirnos con su Santo Espíritu tener comunión con su persona, amado Padre. Gracias por todo este cuidado y protección que tiene de nosotros, de cada hermano y hermana. Muchas gracias. En el nombre glorioso de Jesús. Amén. Y amén. Por favor, si puede, salude al hermano o hermana que están cerca a usted. Gracias, precioso Espíritu. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Bienvenidos todos a la casa del Señor. En este pasaje, hermanos amados, el Señor nos muestra cuán accesible es y nos lo da a entender para que tengamos confianza que Él está de nuestro lado para ayudarnos en cualquier necesidad que tenemos. El medio que Él estableció para obtener esa ayuda es a través de la oración. La oración es un diálogo entre dos seres, entre un ser poderoso y otro necesitado. Pero la forma de hablar con Él tiene que ser correcta para que nosotros podamos recibir el auxilio que necesitamos. Cuando oramos, cuando hablamos con el Señor, nosotros, por lo que decimos, expresamos cuánta es la necesidad que tenemos de ser ayudados. A ver, yo veo que algunos no me están entendiendo o no me están poniendo atención. La forma que hablamos con Dios es la manera que nosotros le decimos a Dios que necesitamos su ayuda. Por ejemplo, podemos decirle a Dios, Señor, así, sin mucha profundidad. Uno puede decirle, Señor, por favor ayúdeme aquí, y seguir haciendo cosas, o estar hablando con alguien y decirle a Dios que le necesitamos. Ese tipo de oración no honra al Señor. Ese tipo de oraciones no tienen respuestas, porque en verdad no está atendiendo correctamente con quien se supone está hablando. Cuando uno habla con alguien, uno presta atención porque va a haber un diálogo, va a haber un intercambio de información y vas con esa vida porque vas a hacer un trato, vas a hacer un pacto.
Vas a hacer un acuerdo. No puede ser que estemos hablando con alguien, queriendo hacer un acuerdo con él y estar hablando otra cosa por acá o pensando otra cosa. No se olvide que el Señor ve su mente. El Señor ve sus pensamientos, con quién realmente, usted a quién prefiere. Y la verdad, cuando usted ora o cuando yo oro, nosotros preferimos lo que estamos pensando. Cuando usted ora, lo que usted piensa, eso es exactamente lo que usted quiere. Y su boca puede estar hablando, se supone que con Dios. Ejemplo, el fariseo y el publicano dice que subieron al templo a orar. Cobrador de impuestos. Fueron los dos al templo a orar. El fariseo, que se supone conocía profundamente a Dios, oró así y dijo: Dios, te doy gracias. Sus ojos de él estaban abiertos y estaba viendo al cobrador de impuestos. Lo estaba mirando y dijo: Dios, te doy gracias porque no soy como ese. Yo ayuno, doy mis diezmos y ayuno 3 veces a la semana. ¿Qué sucedió? Nada. Nada. Absolutamente nada. Habló consigo mismo. No habló con Dios. Porque cuando habla con Dios uno arregla las cosas. Dice que cuando él se fue del templo, se fue tal cual era. No hubo ningún cambio, no hubo ninguna respuesta de Dios hacia él. Ninguna. ¿Para qué fue el templo? Que es que fue a hablar con Dios, dijo. Y resulta que se fue igual que como vino. El publicano estaba ahí, estaba postrado y se daba golpes en su pecho, de dolor, de quebrantamiento. Y decía: Señor, vea, ten misericordia de mí, porque soy pecador. El hombre estaba quebrantado. Dios escuchó su oración y lo escuchó y lo perdonó. Y dice que se levantó y se fue a su lugar justificado por Dios. ¿Por qué buscamos a Dios? Porque necesitamos arreglar lo que no esté arreglado. El oído del Señor está siempre dispuesto a oírnos. Y si está dispuesto, entonces todos debiéramos estar bien arreglados. Que no haya nada oculto. Porque para eso está, para librarnos, para limpiarnos. Para eso está el Señor ahí. Así que tenemos que aprender, hermanos amados, que cuando hablemos con Dios, debemos ser cuidadosos. Estamos hablando con Él, no con un ser común como un humano.
Tienes que ser prudente en tus palabras y decir con respeto. Tal vez puedes estar en desacuerdo con lo que pase con tu vida, pero con respeto le puedes decir: Señor, no entiendo por qué me pasa esto. No me gusta, puedes decirlo si quieres, pero con respeto. No te vayas a enojar contra Él. Eso no es sabio. Porque lo que nos acontece no porque Él quiere. Porque tomamos muchas opciones nosotros, fuera de la voluntad de Él, y por ende sufrimos. Pero el Señor en su misericordia nos quiere y nos está enseñando a que hablemos con Él en el Espíritu. El Espíritu Santo está para guiarnos. ¿Qué es lo que tenemos que hablar con nuestro Padre? Lo que tengamos que decir, lo que acontece en tu ser interior. De eso le tenemos que exponer al Señor. Y Él nos oye. ¿Por qué tenemos que ser cuidadosos con las palabras que decimos? Porque son pactos. Cuando tú oras, haces un pacto. Dios te oyó y Él no se olvida de lo que tú pediste. Pero note que esto nos acontece. Le pedimos ahorita y al ratito nos vamos y días más tarde ya no nos acordamos de lo que le pedimos. Hermanos amados, así no se recibe. Esa no es una oración correcta. La oración tiene que ser persistente. Cuando tú vas y pides a alguien y tal vez no lo recibes en ese momento, si tu necesidad no está resuelta, ¿cuál debe ser tu siguiente oración? La misma. ¿Por qué? Porque la solución no está dada. Y vuelves a venir. ¿Y cuál debe ser tu oración? La misma. Porque tu solución no está dada. No podemos pedir una cosa y no nos dio y nos vamos dañando. Vamos aceptando que Dios no responde. No, Dios siempre responde. El Señor Jesús dijo esto en Lucas 18. Habla de la viuda. Y Jesús dijo que teníamos una necesidad. Y la necesidad que tenemos es que oremos siempre. Lucas 18. Dice, no voy a leer todo porque usted espero lo sepa, habla del juez injusto y de una viuda, y dice que ese juez no tenía temor ni a Dios ni a los hombres, y que en ese lugar donde el juez estaba, en el 3 dice, había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él, diciendo, hazme justicia de mi adversario. Mire la petición de la viuda. Fue con un hombre. Y note, fue y le dijo, esta es mi petición, esta es mi necesidad. Hazme justicia de mi adversario. Tráelo y que me devuelva lo que me quitó, lo que tenga que hacer. Fue una vez. Dice enseguida en el 4, el juez no quiso por algún tiempo,
Pero después de esto dijo, dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombres, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Hermanos, vemos que esta mujer no estaba dispuesta a solo hablar y no recibir una respuesta. Ella va a permanecer hasta que reciba su respuesta. El hombre no temía a Dios ni a los hombres, pero la oración, la persistencia, se quebrantó a aquel hombre. Y el hombre tomó esa decisión, le voy a hacer justicia, no sé que agote mi paciencia. Ese es un ejemplo, hermanos amados, de la manera en que nosotros debemos de alcanzar lo que hemos orado. Si has pedido una vez, debes permanecer. Tienes o tenemos que permanecer en esa petición. Y si no lo recibes en ese instante, debes continuar con la misma petición. La viuda no cambió su petición al día siguiente. Hazme justicia de mi adversario. Al día siguiente se presentaba, hazme justicia de mi adversario. Al día siguiente otra vez, no cambiaba su oración. Hazme justicia de mi adversario. El hombre se empezó a poner medio y dijo, le voy a hacer justicia. Y eso que el hombre no temía a Dios. Y dice en el verso que sigue, en el verso 6, y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Hermanos, Jesús nos dice a ti y a mí, ¿acaso Dios, si el hombre que es malo, le hizo justicia a la viuda por la persistencia, ¿acaso Dios no les hará justicia a sus hijos que claman a Él día y noche? Sí lo va a hacer, pero no debes de cambiar tu oración. Tiene que ser continua, la misma, hasta que recibas. No debes aceptar que Dios no responde. Dice que su oído está atento. Y debemos permanecer ahí, hermanos. Nuestras oraciones tienen que ser persistentes. Nunca ores. Quiero decir que esto es un aprendizaje, hermanos. Todos aprendemos. A veces cambiamos nuestras oraciones cuando no vemos la respuesta a la primera oración que hicimos. Pero no es correcto. No es correcto. Debemos permanecer en esa petición hasta que reciba lo que ha pedido. Porque ese es el propósito. Dios dice que así debe ser. Veamos al Señor Jesús. Cuando Él oró, Él persistió en su oración. Si lee conmigo en Lucas capítulo 22, un poquito a su derecha. En el verso 39, y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. 40. Cuando llegó a aquel lugar, les dijo, orad que no entréis en tentación. Les dijo a sus discípulos,
41. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas oró. Hermanos, ¿a dónde llegaron las palabras de Jesús? Al oído de Dios el Padre. ¿A dónde llegan tus palabras? ¿A dónde están, se supone, dirigidas? Al oído de nuestro Padre. Ahí tiene que ser dirigidas. Jesús llegó puesto de rodillas y oró. El verso que sigue dice, en el 42, diciendo, Padre, ve, tenía dirección su oración. Si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Cuántas palabras dijo? No se ven muchas. Pero esas palabras eran conscientes en Jesús. El hombre, el Señor está postrado, está haciendo una fuerza exagerada, hermanos. Y cada palabra que salía poderosa. Y llegó al oído del Padre. Pero lo que estaba pidiendo no era la voluntad de Dios. Por eso no le respondió a la primera. Jesús tenía una petición de su alma que decía, Señor, si es posible que yo no vaya a la cruz y pueda salvar a la humanidad sin que yo vaya ahí, pues por favor hágalo. El Padre no respondió. Sí oyó, pero no respondió. Jesús se puso de pie y fue a ver a sus discípulos después de la primera oración y los halló dormidos. Porque dice que estaba pesado el ambiente, espiritualmente había demonios ahí, hermano. Ellos no podían ni siquiera estar despiertos. Dice que estaban totalmente sin control. Y Jesús les dice, ¿no han podido orar una hora conmigo? Pedro, ¿duermes? Dijo. Velen y oren para que no entren en tentación. Y ellos no sabían qué hacer. Era demasiado peso espiritual en ese lugar. Jesús los deja y vuelve y regresa la segunda vez. Y vuelve a decir, Padre, si es posible que pase de mí esta copa sin que yo la beba, pues, ¿verdad? Hágalo, por favor. Ve, insistió en su petición. Pero Dios el Padre guardó silencio otra vez. No respondió. ¿Por qué no respondió? Porque no era la voluntad del Padre. Por eso, Jesús se vuelve a levantar, vuelve a ir con sus discípulos y la misma situación pasa con ellos. Se regresa la misma oración. Esta vez dijo, Padre, si es posible que no vaya a la cruz, pero si no, que se haga tu voluntad. Dios atendió ahí cuando su alma de él se sometió a la de Dios. Entonces Dios le envió un ángel y lo fortaleció para confrontar la cruz y todo el vituperio. La oración no debe ser cambiada. Y tiene que ser hecha con pasión, hermano.
lejos de que se disminuya la pasión, el fervor, debe ser aumentada. La primera oración de Jesús no tenía tanta intensidad. Fue gradual. La primera fue fuerte, pero la segunda fue mayor. Jesús necesitaba una respuesta. Era urgente la respuesta. Tuvo que gritar. La tercera petición fue cuando sangró. Quiero que lo leamos. Usted puede notar ese tipo de oración, hermano. Eso no es religión, mis hermanos. Religión es esto: orar y estar pensando en otra cosa. Eso es religión. Pensar que hablamos con Dios y estamos pensando otra cosa. Pero esto es una relación. Dice en el verso 43, dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, después que se sometió al Padre, y estando en agonía, oraba más la palabra más, estando en agonía, oraba más intensamente. Eso quiere decir que hubo un aumento en esfuerzo. Dice, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Hermano, lo que usted quiere, lo tiene Dios. El precio, usted lo debe pagar. Lo que usted quiere, Dios lo tiene. Cualquiera que sea su situación, cualquiera que sea, Dios tiene una solución a esa situación. Pero el precio lo tiene que pagar uno. Lo tiene que pagar uno. Jesús oraba más intensamente. Usted puede ver que la sangre era su sudor, que caía hasta la tierra. Usted puede, esto es orar. Que Dios te oiga y que Dios te responda. Eso es orar. No podemos conformarnos con que le pedimos a Dios y no respondió, pues entonces eso no es Dios. Es Dios. No estamos alcanzando el nivel. Debemos elevarnos. La manera en que oramos, declaramos, si verdaderamente queremos eso, pero note esto. Cuando una persona hace una petición aquí y luego pide otra aquí, no esperó a recibir esto. Eso demuestra que verdaderamente su petición no es importante. No lo es. Y la persona puede decir que sí, pero no es. Porque para el que es, no se mueve de aquello. No se mueve, se queda ahí hasta que recibe lo que pide. Y Dios se place de tener una relación con una vida así. Porque esas vidas se transmiten el carácter de Jesús después. Esas vidas pueden decir, Dios es fiel. Dios es fiel, permanece ahí, Dios es fiel. Él va a hacer el cambio, lo que tenga que hacer. Dios es fiel. Jesús no cambió su oración. También nosotros debemos permanecer en ellas. Hay un ejemplo en el Antiguo Testamento donde Elías oró
cuando Dios iba a volver a hacer llover. Si va conmigo, por favor, a Primera de Reyes, capítulo 18. ¿Cuántas veces debemos orar lo mismo? Las que sean necesarias hasta que veas la respuesta. Primera de Reyes 18. Voy a empezar en el 21. Dice así. Voy a leer el 20 mejor. Dice, entonces Acab, era el rey, convocó a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Elías pregunta al pueblo, porque amaban, se supone, a Dios, pero también adoraban demonios. A Baal, dice, si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías volvió a decir al pueblo, solo yo he quedado profeta de Jehová, y de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos, pues, 2 bueyes y escojan ellos uno y córtenlo en pedazos y pónganlo sobre la leña, pero no pongan fuego debajo, y yo prepararé el otro buey y lo pondré sobre la leña y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por medio de fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo, bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal, escogeos un buey y preparadlo vosotros primero, pues que sois los más, e invocad el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon, e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es, quizás está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme, y hay que despertarle. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos. Sajarse, hermano, eran pequeñas navajas que se cortaban su piel. Eso es sajarse. Se sajaban, se cortaban su piel queriendo agradar a su Dios. Y dice, ¿dónde me quedé? Dice, y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni escuchase. Entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido dada palabra de Jehová, diciendo, Israel será su nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una zanja alrededor del altar en que cupiesen 2 medidas de grano. Preparó luego la leña y cortó el buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y dijo, llenad 4 cántaros de agua y derramarlas sobre el holocausto y sobre la leña.
y dijo, hacedlo otra vez, y otra vez lo hicieron. Dijo aún, hacedlo la tercera vez, y lo hicieron la tercera vez. De manera que el agua corría alrededor del altar y también había llenado de agua la zanja. Cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Dios, hermanos amados, oye las oraciones. Aquí Dios mostró que escuchó a Elías para mostrarse al pueblo que él era Dios. Pueden gentes que conocen de Dios, se supone, gentes que nacen en el Evangelio, de repente olvidarse quién es Dios. Tienen la idea de quién es Dios, pero no saben honrarlo. Eso es lo que le pasaba a este pueblo. Sabían que Dios había hecho cosas por ellos, pero no tenían esa relación. Y con facilidad les enseñaban otros ídolos, otras formas de adorar que eran contrarias a Dios. Eso es lo que estaba pasando. Y Dios usó a Elías para mostrarse que él es el Dios. Después de que eso pasa, Dios usó a Elías y mató a los 450 profetas de Baal. Porque ellos estaban causando todo ese daño a esa gente. Hermano, una vida que lleva a la idolatría, ¿para qué la quieres en tu vida? ¿Para qué quieres una vida que en lugar de llevarte a Dios, te enseña otro tipo de cultos? En el Antiguo Testamento decían, mátenlos. Así dice. Y eso es lo que hizo Elías, con tal de volver el pueblo de Israel a Dios. Después que hace Dios este juicio, lo que nos interesa es ver la forma de orar. En Santiago 5 dice, el verso 15 me parece que es, no, verso 17, pero voy a regresar aquí. No, 16 no, 17. Santiago 5, 17. Gracias, Jesús dice así, hermanos amados. Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. ¿Cómo es que oró Elías? Fervientemente. Hermano,
¿Puedes tú buscarme la definición de fervor o los sinónimos de fervor? Dice que Elías oró con fervor. Fervor, hermanos amados, es con pasión, es con fuerza, no es con apatía, como ignorando, voy a hablar con Dios y me da sueño. Hermano, eso no es orar. Cuando se duerme no es orar, hermanos amados. Cuando habla con Dios, usted se apasiona, hermano. Se vivifica, está hablando con un ser poderoso, un ser que levanta, que puede cambiar sus circunstancias, hermano. La razón por la cual vamos es para cambiar cualquier circunstancia. ¿Lo tienes, hermano? ¿Puedes, por favor, venir para que podamos escuchar eso? Dice, fervor es devoción, intensidad en el sentimiento, entusiasmo, ardor, eficacia con que se hace algo. Fervor es admiración, adoración hacia alguien o algo. Y los sinónimos: fervor es devoción, piedad, fe, pasión, exaltación, ardor, entusiasmo, vehemencia y fogosidad. ¿Usted imagina una oración como la hizo Elías? Él no estaba triste, hermano. Él estaba feliz, porque sabía que estaba hablando con el que iba a cambiar las circunstancias. Hermanos amados, esto es lo que nos pasa. Yo sé que esto es luz para todos nosotros. Las circunstancias que confrontamos son la energía, son lo que necesitamos, lo que nos obliga a ir con el Todopoderoso. Y cuando vamos con Él es porque necesitamos que aquello sea cambiado. Así que cuando oramos, no enfocamos las circunstancias, enfocamos la omnipotencia. No las circunstancias. Las circunstancias son lo que nos impulsa a buscar la omnipotencia. Cuando la vida no entiende, ve las circunstancias y se ve a sí mismo y decide, no lo puedo cambiar, tengo que estar triste. Esa es la realidad. Pero quiero que sepa, Dios permite circunstancias a todos. Y esas circunstancias, Dios las permite para que tú vayas y yo vayamos a Él y podamos ver su omnipotencia. Él puede cambiar eso. Él puede transformarlo. Y tú tendrás una experiencia mayor y sabrás que Dios es fiel y que eso no te puede destruir. ¿Entendió esto, hermano? Las circunstancias es una gran oportunidad que Dios nos pone delante para que conozcamos al Omnipotente. Para eso son las circunstancias, no para lamentarse. No, Señor, es para empujar con pasión. Me gusta la palabra ardor. Ardor. Cuando la persona tiene algo enfrente y que te quiere consumir, que te quiere apagar, que te quiere entristecer, lo que tienes que sentir es ardor, enojo, molestia, ofensa. Este me quiere quitar la vida, me quiere entristecer. No, voy a buscar a aquel que me puede salvar y librar de esto. Padre, y nos dirigimos al oído de nuestro Padre. Y las cosas son cambiadas. Hermanos amados, nuestro Dios es poderoso. Tu situación no es complicada para Él.
No importa lo que tú veas, no es complicada para el Señor. Si tú y yo obedecemos lo que Él dice. Dirige tus oraciones a su oído y dirígelas bien. Y sé fiel en tu petición. Él es fiel. Y va a hacer lo que dice. En este caso, cuando Elías está frente a todo ese pueblo, estoy otra vez en 1 Reyes 18, en el verso 41. El pueblo ya vio que Jehová es Dios, pero la circunstancia está ahí, no hay lluvia. Están asustados, se van a morir. Y Dios le dijo a Elías, preséntate al rey, voy a hacer llover. No era Elías, era Dios. Pero Elías era el vaso físico que estaba aquí. En el 41 dice, entonces Elías dijo a Acab, era el rey, sube, porque dice que después en el verso anterior, en el 40, note lo que dice, que después de que el pueblo supo quién era Dios, entonces Elías les dijo, prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno, y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison, y allí los degolló. Fue allá, bajaron del monte Carmelo, los llevó allá abajo al valle, y les cortó la cabeza, hermano, para no andar diciendo herejías de Dios. ¡Pum! Cuando estaban allá, también el rey fue, hermano. Él vio cómo se las quitaba. Después que Elías termina de hacer esto, le dice al rey, sube allá, dejó el carro allá arriba en el monte, ve a comer y a beber, dijo. En el 41 dijo, sube y come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Hermano, una lluvia grande se oye. ¿Quién la oía? La oía Elías, hermano. Elías oía ese zumbido de esas aguas, pero los demás no la oían. Y el hombre sube, dice en el verso 42, Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo. La cumbre, la parte más alta. Él no se fue a comer con el rey, hermano. En esto, cuando sirves a Dios, hermano, la amistad con la carne no es muy fuerte. Tiene que estar fuerte la relación con Dios. Dice, y Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose, esto es lo que me importa. Note cómo ora. Era una circunstancia de 3 años y medio. Toda esa región, toda esa nación tenía hambre, no tenían alimentos. No iba, Señor, a llover. Se fue solo a la cumbre, se puso de rodillas. Hermano, ¿cómo se atreve uno a hablarle a Dios de pie? ¿Quién es el necesitado, Dios o nosotros? ¿Tú crees que es correcto que alguien que es necesitado venga delante de alguien y te hable así como... Claro que no. ¿Cómo le va a hablar a Dios así? Debe ser una persona reverente. El hombre llegó, dice en el verso 42, Elías subió a la cumbre del Carmelo y postrándose en tierra. Quiero que note la posición. Puso su rostro entre las rodillas. Hermanos míos, ¿cómo está Elías? Está sobre la tierra, así, su cabeza metida aquí, hermano.
entre sus piernas. ¿Qué es eso de hablar con Dios de pie? ¿Qué es eso de hablar con Dios con los ojos abiertos? Cuando tienes tus ojos abiertos estás viendo otras cosas. No te concentras. No tienes poder en tus palabras. No enfocas. Cuando viene se postra ese hombre. Necesitaba que lloviera. El hombre se postra, mete su cabeza entre sus piernas. Y veamos lo que sucede. Usted lo está viendo ahí. Dice, y dijo a su criado, solo él estaba, el criado estaba ahí. Sube ahora y mira hacia el mar. ¿Qué cree que hizo Elías cuando metió su cabeza entre sus piernas? Le clamó a Jesús, le clamó a Dios, y su petición llegó a los oídos de Dios. Pero este acontecimiento era de muchos años. Fue el criado, dijo, ve, ponte en la cumbre y mira hacia el mar. Y le pregunta, mira hacia el mar, y él subió y miró y dijo, no hay nada. Y él le volvió a decir, vuelve otra vez. No, vuelve 7 veces. ¿Qué es eso, hermanos? Oración, obediencia. El hombre él no se movió. Estaba con su cabeza entre sus piernas, arrodillado, y le dijo, ve, ¿qué ves? Dijo, no veo nada. Vuelve 7 veces. Fue la segunda, no vio nada, regresó, no veo nada. Ve otra vez la tercera, no vio nada. La cuarta, la quinta, la sexta. En la séptima. ¿Qué es persistencia? Persistencia. Dios va a responder. Esta situación la va a cambiar Dios ahora. Persistencia, persistencia. Vuelve cuanto tengas que volver. Y dice 44. A la séptima vez dijo, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. ¿Es el 44? Y él dijo, ve y di a Acab, al rey, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. ¿Qué cambió? ¿Qué hizo que del mar subiera esa pequeña, como nube pequeña, como una mano que se levantaba? ¿Qué hizo posible? La petición de Elías con toda su fuerza. Él no se desanimó en la primera, hermano. Él siguió clamando, Señor, Señor, y clamaba el hombre más, y no veía. Él seguía, en lugar de bajar su fuerza, dice que su fervor aumentaba. Se hace más fuerza cuando no recibes la primera vez. Más fuerza. Más hasta que recibas. Hasta que. Y dijo, veo una mano, ahora sí dijo, córrele y dile al rey que se vaya porque lo va a atajar la lluvia. Estaba la nube. Elías quería esa nube. Y Dios dijo, ahí está la nube. Hermanos, yo creo que Dios es poderoso. Yo creo que Dios puede cambiar tu situación. Yo creo eso. No te estoy tratando de convencer en tu alma. Te estoy diciendo lo que creo que Dios puede hacer. Estoy seguro que es todopoderoso. Y puede cambiar tu situación. Cualquiera que ésta sea. Lo que tienes que aprender es a orar como ellos.
Así como oró Jesús con toda su fuerza, con fervor, en lugar de desanimarte, más fuerza. No desánimo. Tiene que ser fervor, pasión. Estás hablando con Dios, te estás haciendo un equipo con Él. No puedes fallar, no puedes fallar. Nunca puede fallar. Sigue, hermano. Sigue. Porque Dios puede hacer eso. Mire cómo dice, por favor, en el... ¿Dónde estoy? Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento. Y hubo una gran lluvia. Y subiendo acá vino a Jezreel. Las circunstancias, hermanos, no es el problema. Las circunstancias es la motivación que Dios nos da para buscar conocer al Todopoderoso. Si la persona no entiende esto y se queda viendo las circunstancias, solo se va a estar lamentando y no va a cambiar nada. Porque cuando vea las circunstancias va a verse a sí mismo y va a concluir, es imposible. Es un error de concepción. Cuando ves las circunstancias, tú tienes que ver inmediatamente la omnipotencia. Esto es para mi Señor. ¿Cómo voy a hacer que Él participe en esto conmigo? Aprendiendo a orar, sin desmayar. Y en lugar de debilitarse, hay que aumentar la fuerza. Más pasión, más fuerza. Ayuno, ruego, súplicas. Con toda tu fuerza. No palabras que dice ahorita, al ratito ya no sabes ni qué dijiste. No. Poquitas, pero que sean efectivas, hermano. Poquitas, pero que sean verdaderas. Que no se cambien hasta que veas lo que tú estás pidiendo. Hasta que tú lo veas. Y entonces tendrás autoridad para decir, Dios es poderoso, Dios es grande, Dios puede hacer eso contigo. Nuestro Dios no es una idea, es el creador del universo, es el que cambia cualquier circunstancia, hermano amado. El poder de Dios está disponible para todos. Pero ese poder que puede cambiar cualquier circunstancia, nosotros tenemos que encenderlo. ¿Usted conoce las ollas express? Hermanas, hermanos. Las ollas de presión, ¿verdad? ¿Qué sucede al agua cuando le ponemos, obviamente, agua a esa olla y la cerramos? Y la dejamos 1000 años ahí. ¿Qué pasa con el agua? Nada. Así pasa con muchas vidas de cristianos que nunca le ponen fuego al agua y viven lamentándose todos los días. Lamentándose. El Señor le encanta la alabanza. La alabanza, mis amados, despierta el poder y liberta el poder de Dios. Veamos cuando Pablo está en la cárcel con Silas. Ellos
ellos, sus circunstancias son graves. Tienen cadenas en sus manos y en sus pies. El lugar donde están encarcelados huele feo. No se ve humanamente que puedan ser liberados. Con los ojos naturales. Pero él sabía cómo hacer que el poder de Dios se libere. ¿Qué hizo? Silas, prendámosle fuego. Empecemos a cantar. Y empezaron a alabar, a bendecir, a darle gloria. Señor, gracias por esta gran oportunidad. Gracias por esto. Y lo empezaron a alabar y a bendecir y a exaltar. Hermano, era el fuego a la olla. ¿Qué sucedió? El poder de Dios vino, hermano. Las cárceles se sacuden, las puertas se abren, las cadenas se caen, la gente es libre. ¿Qué necesitamos? Poder de Dios. Pero tenemos que saber cómo se despierta. Alaba, hermano, alaba. Si no alabas, el poder no se liberta. Una vida que no alaba siempre está en cadenas. Siempre, no algunas, siempre. Una vida que no expresa su amor a Jesús en alabanza no es libre. Viven ¿qué van a pensar? Tratando de agradar al mundo entero. Y nunca lo logran. Busca agradar a Él, no a la gente. Nunca vas a completar con ellos. Ponle fuego en tu alabanza. Toda tu fuerza cuando lo alabas, lo bendices, lo exaltas. En Isaías 42 dice eso, que cuando lo alabamos se exalta. Y no es otra cosa que la liberación de su poder. Lo bendices y dice, el poder del Señor se liberta. Y tú eres libre. Toda la timidez es porque no se alaba al Señor. Esa es la razón, la realidad. Una vida que no alaba siempre está intimidada. Porque son demonios. Las personas cuando les hacen que tengan pena, son los demonios que les dicen en sus mentes, qué ridículo, qué aquello, cómo te vas a ver. Y por eso son tímidos, inseguros, por no alabar, porque el poder de Dios no se liberta. Póngale, hermano, póngale fuego a la olla. Póngale fuego, póngale fervor, póngale pasión. David decía, yo me alegré con los que me decían, a la casa del Señor iremos. ¿A qué? A alabar, a bendecir, a exaltar. Hermano, a veces venimos con tristeza, a veces se van más contentos a una fiesta del mundo, hermano. Más contentos van allá que venir a la casa de Dios. Es un falso concepto. No. ¿Cómo va a ir más contento allá? Que no va a ser en ninguna manera liberado. Nada le va a pasar más que se va a contaminar más. Cuando venimos aquí, ¿qué es lo que espera? Yo quiero ser más libre. Eso es lo que quiero, más libre. Quiero ser libre. Libre. Libre de temores. Libre de toda esa impureza. Y el único lugar es cuando lo alabamos. Las cadenas se caen. Las cárceles, las puertas se rompen. Hermano, si no eres como tú quieres, es porque no has pagado el precio.
Y eso no lo va a hacer nadie por ti si tú no lo haces. Muchos cristianos se conforman a tener la olla frente a ellos, pero nunca le ponen fuego. Hablan de la olla, pero sus condiciones es la misma. No tiene fuego. No hay fuego, hermano. No hay poder. La olla está ahí, pero no hay fuego. Y si no hay fuego, el agua, ¿cuál es la fórmula del agua, hermanos? H2O. 2 moléculas de hidrógeno por una de oxígeno. El hidrógeno es altamente explosivo. Es la bomba de hidrógeno. Es extremadamente explosivo. Solo si lo haces que se disocie. Solo si le aplicas calor y lo separas. Entonces, es power. Pero mientras se conserve unida la molécula, el oxígeno y el hidrógeno, tú puedes tomarla, bañarte con ella. Pero cuando se separa, oh my God, es la omnipotencia. Así que, hermano amado, haz que se separe el agua del hidrógeno, el oxígeno del hidrógeno. Es con tu alabanza, es una manera. Y la segunda, hermano, haz que se separe. Ponte así y clama cuanto tengas que hacerlo hasta que eso pase. Hasta que veas al Dios del cielo con su poder. Así es como se ora. Así como es como Dios hace accesible su oído. Y su mano se extiende para ayudarnos. Hay oraciones, hermanos, que tienen que hacer en secreto. Algunas otras pueden ser en público. Pero las que son de vida o de muerte, pueden ser de las dos. Puede ser en público, puede ser en secreto. ¿Por qué hay unas que tienen que ser solo? Porque hay cosas que solo tú sabes cuánto lo quieres. Y que si alguien está a tu lado, él no experimenta o ella no experimenta tu necesidad. No puede tener el fervor que tú tienes. No puede tener ni sentir lo que tú quieres. Tal vez le digas, pero no está en tu lugar. Esas oraciones tienen que ser en secreto. Porque cuando estás en secreto, tú puedes revolcarte, hermano, como un gusano si quieres, sin temor a que te estén mirando. ¿Qué va a pensar si me revuelco? Nada te estorba. Cuando Elías resucitó, Dios resucitó al hijo de la viuda, estuvo con la viuda. La mujer le dijo, varón de Dios, has venido para traerme el recuerdo de mi maldad y has hecho morir a mi hijo. Y Elías dijo, dame tu hijo muerto. Y agarra a su hijo, se lo lleva a Elías y lo pone en su cuarto donde él vivía. Lo pone sobre su cama. Y cuando está sobre su cama, Elías habla con Dios. Y dice, Dios,
Has hecho morir al hijo de la vida, a con quien me está dando el sustento. Señor. Y se tendió sobre el niño 3 veces. Todas las acciones que parecen locas a la mente son revelación. Dios le puso y el hombre se tendió sobre ese niño, su cuerpo. Una vez se levantó, tal vez caminó y viene otra vez y otra vez se vuelve a tender. Él no está aceptando que ese niño se fue. Está sucediendo una guerra, una batalla. Está sucediendo una batalla dentro de Elías. Señor, esta es la necesidad, pero esta es la oportunidad de su omnipotencia. La mujer lo necesita. Y el hombre se postró y clamó, y una vez, 2 veces, a la tercera. Dijo: Dios, te ruego, le dijo, haz volver su alma a este niño. Y Jehová escuchó la voz de Elías. El alma del niño volvió a ese cuerpo. La misma oración 3 veces y vino ese niño. Agarra Elías el niño y le dijo: mujer, he aquí tu hijo vive. Tu hijo vive. Para ella se había muerto. Pero Elías sabía orar. Elías tenía experiencias, hermano, que las circunstancias las puede cambiar Dios. Y esta circunstancia también la puede cambiar. Por eso hablaba Elías con Dios. Haz volver esta alma, este niño. Se la entrega a su madre. Y la mamá dijo: ahora conozco que eres varón de Dios y que la verdad y que la palabra de Jehová es verdad en tu boca. Que Dios nos ayude. Esa oración fue solo. Cuando Jesús resucitó a la hija de Jairo, ¿cuántos discípulos andaban con él? 12. La niña estaba muerta. Vino un sirviente de Jairo y le dijo: Jairo, ya no molestes al Señor, porque tu hija ha muerto. Esa gente era de Dios, pero no sabían orar. No sabían. Aceptaban las cosas como finalizadas. Las circunstancias dejaban que eran su final. Jesús le dice: no te preocupes, ten fe. Jesús no aceptaba que eso era el final. Esa era la oportunidad de la omnipotencia de Dios. Y se fue Jesús con los 3. Tenía que capacitarlos: Juan, Jacobo y Pedro. ¿Por qué a los demás no los llevó? Porque había incredulidad. No puedes estar con alguien que tiene maldad dentro de su corazón. No creen. No creen, no pueden creer. Alguien que está sucio en su mente y en su corazón no puede creer. Esto no es religión, o está o no está así. Jesús estaba puro. Le dijo: no te preocupes, tu hija va a vivir. Estaba puro. Y se fueron. Cuando llegan con donde está Jairo a la casa, la gente llorando. La gente conocía de Dios, sí, tenía la olla enfrente, pero sin fuego, sin ningún poder. Se murió, todos llorando. Dijo: no lloren, dijo Jesús. La niña no ha muerto, está dormida.
Y dijeron, ja, 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 ¿acaso no conocemos de la muerte? Dijo, ustedes conocen de la muerte, pero yo conozco de la vida. Yo conozco de la vida. Y sacó a todos. Los expulsó. Vayan, vayan, vayan. Acá, afuera. ¿Y a quién dejó? Pedro, Jacobo y Juan, Jairo y su esposa. ¿Quién cree que verdaderamente deseaba que resucitara? Solo su papá y su mamá. Los demás, hermano, no, hermano. Con ellos no tienen que participar cuando la vida, la muerte está ahí. No. Esta es una oración de vida o muerte. No puede haber incrédulos ahí. Porque para que se desprenda la omnipotencia de Dios tiene que haber creyentes. Todo es posible para los que creen. Pero el que duda ni crea que recibirá algo del Señor. Hermanos, oraciones en secreto. Hay una oración que me gusta, que fue a la vista del sol, a la luz del sol. Jesús viene caminando sobre el mar. 2 de la mañana, tal vez. No está claro. Se ve oscuro, solo se ve un bulto que está caminando. Y todo el mundo está sorprendido, los de la barca, Pedro y todos los discípulos. Pescadores de toda su vida, acostumbrados a andar de noche, pero nunca habían visto a alguien caminar sobre el agua. Y dijeron ellos, es un fantasma. Y se asustaron, dice que tuvieron miedo. Jesús les dice, no temáis, soy yo. Pedro dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti. Y el Señor le da la palabra. Ven, Pedro, es lo que Pedro quería. Dame la palabra para que yo la obedezca y vaya hasta donde estás tú. Ok, ven, le dijo. Pedro empieza a bajar de la barca y empieza a caminar sobre el agua. Y ahí va este hombre tremendo, viendo a Jesús. Y de repente, dice que los aires, las olas, estaban fuertes. Y Pedro hace esto. Mira las circunstancias. Y se perdió la omnipotencia. Escucha esto, hermano. Cuando Pedro volteó y miró las circunstancias, perdió la omnipotencia. Pedro estaba caminando con la omnipotencia de Dios. Él caminaba sobre las aguas. Y ahí va caminando, caminando, hasta que puso sus ojos en las circunstancias. Entonces perdió la omnipotencia. Acuerde esto. Las circunstancias no son el final para nosotros. Las circunstancias es el principio para la omnipotencia de Dios. Hermanos, esto es verdad. Cualquier circunstancia que sea. No te pongas triste, ponte. Es el momento de empezar una nueva vida. Empezar a clamar a Dios. Solo. Y en lugar de deprimirte, más fuerte. Aumentar tu fuerza. No cambiar tu oración.
y mantenerte fiel. Señor, yo sé que usted es fiel y yo sé que es poderoso y yo sé que usted puede cambiar y yo sé que la cambia. Una vez, 2 veces, 3 veces, hasta 7, cuantas sean necesarias, pero no cambies. Y la omnipotencia de Dios está ahí. Viene Jesús, le dice Pedro, pero cuando Pedro se pone sus ojos en las circunstancias, Pedro se empezó a hundir. ¿Usted imagina ese mar turbulento? Lo hubiera aventado quién sabe hasta dónde. Jesús viene caminando en medio de la tormenta. Él puede estar en todo lugar. Y viene Jesús. Pedro se está hundiendo y clama. Clamó. No le importó que iba a decir Juan, no, que es muy valiente Pedro. Sálvame, Señor. Instantáneamente. ¿Qué es lo que más quieres cuando es tu último respiro? Escuche esta pregunta. ¿Qué es lo que más quieres cuando es tu último momento? O clamas o te mueres. Muchos se mueren por no clamar, porque les da vergüenza. ¿Qué van a pensar? Se mueren honrando al que dirán. Pedro dijo, sálvame, Señor. Inmediatamente. ¿Ves? Pedro no se detuvo. ¡Ay, el agua! Esta es mi realidad. Sálvame, me estoy hundiendo. Jesús extiende su mano y lo levanta. Si Pedro no clama, Jesús lo deja que tome agua. ¿Por qué las circunstancias que estamos pasando, por qué todavía están? Porque estamos honrando muchas cosas y no estamos poniendo fuego. Esa es la realidad. Por eso las circunstancias están. Si Pedro no clama, se hunde. Y hubiera tenido que tomar mucha agua. Para que Dios te ayude, tienes que reconocer que eres necesitado. Si no le pides ayuda es que no lo necesitas. Por ende, la condición en que están los que están. Debemos de ponerle fuego para que el poder se despierte. De otra manera, mis amados hermanos, usted es un creyente, sí. ¿Aceptó a Jesús? Sí. ¿Usted va a estar con Jesús? Sí. Pero las circunstancias en la vida diaria, solo Él las puede cambiar. Y si usted hace lo que sus oídos escucharon hoy, el Señor va a responderle y a levantarle en su espíritu, en su alma y en su cuerpo. En el nombre de Jesús. Si gusta, póngase de pie. Padre amado, le damos